Es una alegría para el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, la primera circunscripción, este encuentro de formación profesional donde vamos a hablar de neumonía adquirida de la comunidad, práctica y nuevas perspectivas, y en lo personal es una alegría tenerlo. Bueno, muchas gracias Guido por tu asistencia y bueno, repito, es una alegría que el doctor Fernando Carriera, médico especialista en infectología, docente universitario y doctor en medicina, esté esta noche con nosotros para hablarnos de este tema tan común, tan frecuente en neumonía adquirida de la comunidad. ¿Cómo le va, doctor Riera? Alias el Cabezón. Hola, Julio, ¿cómo te va, Cachi? Para mí es un gusto, para mí es un gusto encontrarte y verte así, porque hace muchos años, yo soy mucho más chico que vos, pero estar con vos y haber aprendido junto a vos un montón de cosas es importante. Es importante para mí y para toda Bueno, mi familia, no sé qué más puedo decir. el infectólogo del Sanatorio Allende, Sí, en del Córdoba. Sanatorio Allende. Bueno, vamos Lo dejo y si le parece, siempre las preguntas son al final, pero si hay alguna pregunta como para cortar, así hacer tipo de streaming, yo le pido, yo voy a apagar mi micrófono, lo voy a dejar a usted y en todo caso se la hago, se la hago presente. ¿Le parece? Está entrando gente todavía, no sé si usted quiere comentar algo. ¿Cómo está Córdoba? La Calera, Con mucho calor, con mucho con mucho calor. calor. Se Muy ve bien. que ha estudiado radio usted, doctor Rico. ¿Por qué no empezamos con el webinar? No se van a perder nada y Se vamos van a trabajando. perder un montón. Yo sé, digamos, con la materia prima que estoy trabajando. Así que es un placer. 61. Cuando usted desee, habilite Entonces pantalla, comparto la doctor. pantalla, ¿no es cierto, Por Guido? favor, por favor. Bueno, ahí se ve, Cachi. Excelente. Bueno, gracias ahora a todos por la invitación. A, a Cachi, que es amigo, compañero de la facultad. Compartimos un montón de cosas y bueno, y que me invite, para mí es realmente un honor y me gusta mucho hacer esto. Y si pasara la diapositiva sería mucho mejor. Bueno, empezamos con un casito clínico simple, que es un varón de 66 años que tiene EPOC, que hace 2 días que viene con fiebre, que viene con disnea y esputo purulento. Y esto habla muy probablemente de que tenga algún proceso infeccioso en las vías aéreas superiores o inferiores, está con fiebre, 100 de frecuencia cardíaca, buena tensión, 24 de frecuencia respiratoria y satura 92 con aire ambiente. Tiene roncus en el campo medio derecho y el lóbulo superior derecho consolidado. Tiene 14.000 blancos, procalcitonina de 5,4 por mililitro, que es una procalcitonina alta, y tiene una serología viral para virus respiratorio sincicial. Ustedes ven la imagen y el primer mensaje es de que hemos aprendido a partir del COVID que las infecciones virales también producen consolidaciones pulmonares. Y esto es importante, no todo lo que vamos viendo son neumonías bacterianas. Acá tiene un marcador de infección bacteriana, que en este caso es la procalcitonina, que es un marcador específico de infección bacteriana. ¿Cuál es la carga de la enfermedad? O sea, ¿qué frecuencia de enfermedad tenemos? Y bueno, la magnitud del problema es que en Argentina hay 126 casos cada 100.000 habitantes y un reporte de Santa Fe habla de 119 habitantes o individuos cada 100.000 que van a tener neumonía. En el año 2025 hace que hay 150.000 pacientes con neumonía. Pero la frecuencia de la neumonía sigue siendo creciente. ¿Por qué? Porque la población es cada vez mayor, hay el envejecimiento
poblacional es una realidad y tenemos el fenómeno de la inmunosenescencia, multimorbilidades y pacientes con inmunocompromiso. Por lo tanto, la neumonía siempre nos pone un desafío diagnóstico y a pesar de los tratamientos sigue teniendo una mortalidad elevada, 30% a los 30 días. Pero al año, la persona que tiene neumonía tiene una mortalidad cercana al 47%, sobre todo si tiene insuficiencia cardíaca, EPOC y cáncer. Y se ha visto que los pacientes que tienen neumonía al año tienen mayor mortalidad si han estado en unidades de cuidado intensivo. Los factores de riesgo son sumamente importantes. Hablamos de la edad, el EPOC, como el caso que revisamos recién rápidamente, las comorbilidades, y las comorbilidades suman, o sea, no es lo mismo tener una que tener dos, o tres, o cuatro. Y en general, un paciente con EPOC, que es foco de las vacunaciones actuales, de las recomendaciones, tiene comorbilidades, o sea, un EPOC puede ser diabético, tiene hipertensión pulmonar, puede tener un cáncer de pulmón. Entonces, todas estas cosas van sumando y en nuestros hospitales nos encontramos frecuentemente con estos pacientes. La inmunosupresión no solamente debido al VIH, sino también a quimioterapia, a trasplantes, a tratamientos biológicos por enfermedades reumáticas y el estado socioeconómico. Es importante que la pobreza o la disminución de ingresos la forma de vida nos expone más a tener estas patologías. La neumonía deja secuelas agudas o complicaciones agudas, que puede ser el empiema o el absceso pulmonar. De forma aguda puede producir una disfunción multiorgánica que lo lleva a unidades de cuidados intensivos y el avance o el deterioro de estas comorbilidades, o sea, el gatillo de la insuficiencia cardíaca y a largo plazo van a aumentar los eventos cardiovasculares, el infarto, va a progresar el EPOC, progresa la diabetes o se descontrola la diabetes y la demencia, y el paciente puede sufrir nuevos episodios de neumonías. Hay un dato clínico importante que es discutible porque es pasado de animales, pero dicen los expertos que el tratamiento con macrólido en las primeras 48 horas, no 10 días, podrían tener una reducción significativa de la morbilidad. Es por eso que lo recomiendan los expertos a esa combinación. En Estados Unidos hay 6 millones de casos, 1,5 millones de hospitalizaciones y la mortalidad al año es al 30% en pacientes hospitalizados. Y los factores de riesgo, como la edad, la diabetes, las infecciones virales, las coinfecciones virales, el tabaquismo, el alcohol y la enfermedad pulmonar y cardíaca, son factores de riesgo y que también amplifican la gravedad de estos pacientes. ¿Qué pasa en el cono sur con los virus respiratorios? Bueno, aumenta en esta época, estamos entrando en época de gripe y este año va a predominar la influenza A con predominio de la cepa H3N2. En este contexto, la cepa K, que es un drift, un cambio menor, cambios o 3 o 4 cambios menor que hacen que este virus se transmita más rápido y adelante la presencia entre nosotros. Y la influenza B que no produce brotes. Fíjense que también la importancia de la edad. En la línea roja van a ver, en esta línea roja, que la positividad para influenza aumenta con los años. Y también tenemos
como segunda causa el COVID, sobre todo en pacientes complicados y donde produce neumonía, y el virus respiratorio sincicial que no solamente produce bronquiolitis en los niños, sino también produce la bronquiolitis y neumonía en pacientes adultos, sobre todo comorbilidades y mayores de 60 años. Entonces es importante, y el uso de nuevos paneles virales nos han puesto de manifiesto de que los virus son muy importantes como causales de neumopatía. Otra cuestión muy importante es la fisiopatología. Eh, Inicialmente todo comienza con la microaspiración y el fallo de la inmunidad local, por lo que las bacterias o el patógeno superan los macrófagos alveolares. La respuesta local con liberación de citoquinas, con inflamación local y la producción de la neumonía propiamente dicha. Pero esa toxicidad local puede hacer que este fenómeno sea magnificado y que las citoquinas y las bacterias se liberen al torrente sanguíneo y produzcan lo que es sepsis o fallo multisistémico y la desregulación que va a producir daños a órganos distantes como el corazón, riñón y cerebro. Eso es toda la fisiopatología de la sepsis de origen pulmonar. O sea que es un fenómeno que no solamente queda en el pulmón, sino produce impacto sistémico. Y si le sumamos la edad y todos los factores de riesgo y multiplicadores, el paciente va a tener mayor mortalidad. Los patógenos principales, como nombrábamos recién en las terapias intensivas y en la comunidad también, son los virus respiratorios. Hay un 19% que es bacteriano puro y hay veces que la infección puede ser mixta. Y la mayoría de las veces no tenemos mucho diagnóstico, entonces tenemos que suponerlo. El principal patógeno bacteriano es el neumococo, con el 55% de los casos de neumonía bacteriana. Luego, estafilococo, enterobacterias y Legionella neumófila, que no es tan frecuente en Argentina. Hubo un brote en Tucumán y hay casos esporádicos, pero sí lo describen los americanos. Pero hay un nexo común entre los virus respiratorios que nombramos, que es gripe, COVID y respiratorio sincicial, y neumococo, que hay un nexo común. Estos cuatro patógenos tienen vacunas que pueden prevenir la infección. Y también tenemos patógenos resistentes, que son menos frecuentes, que son el Staphylococcus aureus meticilino resistente en pacientes que tienen un riesgo, como pacientes que han estado internados previamente, que han recibido antibióticos, o riesgo para Pseudomonas aeruginosa, como es un EPOC que recibe periódicamente antibióticos, que tienen bronquiectasias, los pacientes que tienen eh, fibrosis quística o que están previamente colonizados. Las consideraciones clínicas, es decir, que los anaerobios raramente se aíslan y no justifica o no se justifica la cobertura rutinaria de anaerobios en la neumonía. Hay que tener en cuenta que la tuberculosis puede presentarse como una neumonía y en un paciente inmunocomprometido, como puede ser un trasplantado renal dentro del año, uno tiene que considerar otros patógenos como son los hongos. Entonces, conceptualmente, la neumonía aguda de la comunidad es una enfermedad sistémica que
produce una infección aguda y a los 30 días puede tener todavía consecuencias de ese impacto, como es una hipoxemia persistente, el daño cardiovascular agudo, como arritmias, infartos, precipitación de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que el riesgo coronario agudo se incrementa 3 veces en los pacientes con neumonía, pero tiene secuelas postagudas. ¿Por qué? Porque estos en los meses o años posteriores va a desarrollar nuevas enfermedades cardiovasculares crónicas, puede desarrollar deterioro cognitivo y puede precipitar la mortalidad al año. Entonces, todo esto se cree o se piensa que es porque la neumonía desencadena una respuesta inflamatoria sistémica y una disfunción endotelial profunda que deja una cicatriz cardiovascular permanente, deja un estado inflamatorio permanente en todos los pacientes. Entonces, repetimos los agentes etiológicos, los nucleares, neumococo, los virus, que son más frecuentes que las bacterias, y micoplasma y legionela. Y clamidias, que en Córdoba ahora la semana pasada tuvimos algunos casos de clamidia citachi asociada a pájaros. Y en la provincia de Buenos Aires hubo brote el año pasado y no sé realmente en Santa Fe. Y hay patógenos menos frecuentes que se van a asociar a factores de riesgo como el Staphylococcus METR y las enterobacterias. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de neumonía. Y el diagnóstico de neumonía es un diagnóstico que se hace clínica y radiológicamente. O sea, podemos tener un paciente con fiebre, que tiene tos, que tiene falta de aire y dolor pleurítico, pero estos síntomas no están siempre. Puede tener hipotensión, confusión, fallo respiratorio agudo. Pero estos pacientes necesitan la realización de una radiografía de tórax, donde vamos a encontrar los hallazgos de la neumonía, que es la consolidación lobarosegmentaria, puede haber infiltrados intersticiales y derrame pleural. Los infiltrados que son multilobares se asocian con mayor mortalidad a los 30 días. Otra cosa importante de la radiografía que se pone más claro con el paso de los años y que no podemos hablar más ya de neumonía típica y atípica. Los virus y las bacterias pueden producir todos los tipos de infiltrados y no podemos hacer diagnóstico etiológico con la radiografía. Y otro método importante y cada vez más utilizado es la tomografía computada, que nos va a dar imágenes cuando la radiografía es negativa, pero que tenemos alta sospecha clínica en los pacientes con inmunodeficiencia, los pacientes que tienen fallo terapéutico o que el paciente tenga sospecha de complicaciones como un absceso. La tomografía puede detectar la neumonía en el 30 al 50% de los pacientes que tenían una radiología inicial negativa. Y por otro lado, otro método que cada vez se suma más es la ecografía pulmonar, en la que yo no tengo mucha experiencia, pero uno lo puede considerar cuando no tiene una radiografía y que se puede hacer al lado de la cama, que no produce irradiación. Es útil cuando no tenemos tomografía y, según dicen, no haría falta mucho entrenamiento. Doctor Riera, disculpe que lo moleste. Hay un panelista que levantó la mano y yo le dije que si quiere hacer a todos, si quieren hacer preguntas, que lo hagan por el chat. No lo quiero interrumpir porque lo veo apasionadamente dando la clase magistral. Pero perdone que le diga ¿Y eso la para que... pregunta dónde está? No, Estoy no, viendo. levantó la mano. Yo le dije que la pregunte. Ya le vamos a hacer, ya la vamos a hacer que la escriba. Sí, ¿Eh? continúe nomás, continúe.
Levanto la mano. Bueno, es decir que me desconcentro, pero seguimos con la radiografía, doctor. Fíjense esta radiografía. Esto es una neumonía bacteriana, pero esto también es una neumonía bacteriana. Y esto es una neumonía bacteriana, o puede ser un COVID, o puede ser una neumocistosis, o puede ser una gripe. Es muy difícil hacer el diagnóstico etiológico con la radiografía. Y los hisopado y las nuevas técnicas nos han ayudado a hacer diagnóstico y ampliar este conocimiento que tenemos de la etiología. Los biomarcadores que han venido y los tenemos este último tiempo, donde antes teníamos la eritrosedimentación, pero teníamos la proteína C reactiva, que es altamente sensible, es equivalente a la fiebre, digamos, pero tiene una especificidad moderada. Se eleva independientemente de la duración de los síntomas, del tiempo, y cuando hay mayor duración del proceso infeccioso, los niveles pueden ser altos. Pero sí pueden marcar la respuesta al diagnóstico, al tratamiento, que disminuye un 30-40%, 3 o 4 días, a los 3 o 4 días en pacientes que sobreviven. El uso diagnóstico es un buen marcador para pacientes que tienen radiografía negativa, eh, y la procalcitonina, que es menos sensible, o sea que puede haber menos casos de positividad, pero es altamente sensible. Y cuando los síntomas duran más de 3 días, logramos niveles altos. La procalcitonina puede marcar también el tratamiento. La negativización de la procalcitonina puede hacer que disminuyamos la duración de los antibióticos. Es útil si la estabilidad clínica no es rápida y se puede hacer de manera serial. El concepto es el siguiente. eh, Estamos tratando de ir a tratamientos acortados de neumonía, tratamientos de 7 días. ¿Eh? Y este número arbitrario de 7, 14 y 21 no tiene nada menos que ver con lo que es el almanaque, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, la tendencia es hacer tratamientos acortados. Entonces, los criterios clínicos y radiológicos y un biomarcador que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y seguimiento. Después hay un score, que es el CUR 65, que nos ayuda a definir si el paciente puede debe ser internado o no. Fíjense, la confusión nueva, la urea, que habla del fallo renal, respiración, la frecuencia respiratoria, que habla de insuficiencia respiratoria, la hipotensión, que habla de shock, y la edad más de 65. Si el paciente tiene 0 a 1 punto, puede ser manejado de manera ambulatoria, pero si el paciente tiene 2 puntos, como es el nuestro, puede requerir una hospitalización corta, y entre 3 y 5 puntos se recomienda la internación y muchas veces en unidad de cuidados intensivos. Esto es un score, pero no supera nunca al criterio clínico, porque también tenemos que tener en cuenta el contexto social, quién lo va a cuidar al paciente, con quién vive y cómo vive ese paciente. Y la neumonía grave de la comunidad son pacientes con neumonía que requieren al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Hay criterios de ATS y de ITSA, que son las sociedades internacionales, que ahora están un poco divididos por conceptos diferentes, y habla de criterios mayores y menores. Y hay otro criterio que se llama SMART-COP, que habla
de lo mismo y habla de la gravedad, o sea, si el paciente está hipotenso, si tiene compromiso multiglobal, si está hipoluminémico, si está insuficiencia respiratoria, confuso, oxigenación, y esto lo podemos hacer de manera rutinaria, pero probablemente en una guardia uno tiene que estabilizar al paciente y después hagamos todos los DESCOR. El ojo clínico es clave. Las pruebas microbiológicas. Esto nos permite llegar al diagnóstico etiológico. En el paciente ambulatorio con un infiltrado pulmonar, la terapia empírica es usualmente suficiente y no necesitamos ningún otro método para hacer diagnóstico microbiológico. Solo podemos decir, hacer un hisopado rápido para influenza y COVID, que sí nos va a cambiar el diagnóstico, porque esos pacientes sabemos que tienen una neumonía y que no van a necesitar antibióticos. En cambio, en el ambiente hospitalario, cuando el paciente ingresa, es importante hacer un esputo para ver si vemos al neumococo. Debemos hacer los hemocultivos porque nos habla de una neumonía bacteriémica y esto habla de mayor mortalidad y muchas veces nos permite descartar neumonía bacteriana. El antígeno urinario, que viene en un kit rápido que hace neumococo y legionela. Y después tenemos la PCR múltiple, que es el biofilm. eh, Hablan o mencionan de que un hisopado nasal donde el paciente está aportando Staphylococcus aureus meticilino resistente tiene un valor predictivo negativo y digo, si el paciente no tiene un hisopado con estáfilo, podríamos suspender la vancomicina. Pero básicamente el paciente ambulatorio no hace falta hacer pruebas microbiológicas, excepto la cuestión del panel viral, porque nos va a permitir manejarlo sin antibióticos, y eso es importante para la ecología del paciente y del planeta. En el ambiente hospitalario tenemos que hacer los mayores esfuerzos para llegar a un diagnóstico etiológico. Eh, ¿Cuánto demoran? Un aspirado traqueal, un esputo, 24, 48 horas nos pueden tener el diagnóstico etiológico. Los hemocultivos que tienen alta sensibilidad si no empezamos los antibióticos. Los antígenos urinarios, legionela, menos de una hora. Y los test virales rápidamente. Y en este escenario, con todos estos métodos, identificamos el patógeno hasta en el 49% de los pacientes. Rinden más las muestras invasivas, o sea, el lavado bronquialveolar, 56% que un esputo. Y después tenemos la PCR múltiple, que es rápido, rápido si lo tenemos en nuestro hospital, porque muchas veces lo tenemos que derivar a un horario, o sea que van a venir 24 horas después, que haya reactivos. Puede detectar el patógenos y genes de resistencia, pero fíjense, tiene alto valor predictivo negativo. Y esto quiere decir que nos permite descartar la etiología bacteriana. Un paciente que tiene una neumonía grave y que tiene un film array donde no encontramos una bacteria, no tiene una infección bacteriana. ¿eh? Algunas limitaciones son que muchas veces no diferencia cuando es positivo si es colonizante o infección. No vamos a tener un antibiograma fenotípico, pero hay que ver si requiere el stewardship. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar el tratamiento de la neumonía de manera empírica, ya que se ha demostrado que si uno empieza el tratamiento dentro de las 4 horas, vamos a mejorar la mortalidad de los pacientes. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo para pseudomonas o estafilometis R y lo internamos, vamos a hacer un antibiótico estándar. Y cuando el paciente tiene factores de riesgo como la colonización, antibióticos previos, vamos a establecer si necesita
usar alguna cobertura para Staphylomedes R como vancomicina y Linezolid o riesgo para Pseudomonas. Esto hace que dividamos a los regímenes en grupo 1 o en grupo 2, 3 y 4. Nosotros y la mayoría de los pacientes están dentro del grupo 1 y tenemos que tratarlos bien y tener en cuenta. Entonces, el grupo 1 es el grupo estándar sin riesgo, que es un beta-lactámico, más un macrólido, por esto que decíamos recién, que las primeras 48 horas disminuiría la mortalidad. La recomendación es ampicilina sulbactam o ceftriaxona más acitromicina o doxiciclina. Y alternativa, monoterapia con la levofloxacina, las quinolonas respiratorias. Y los grupos 2 y 4, añadir vancolinesolid y beta-lactámicos antiseudomonas, que es piperacilina, tazobactam, cefepime y meropenem. En este punto me detengo porque cuando nosotros usamos antibióticos que tienen cobertura o espectro para anaerobios, como son ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam o meropenem, que son esquemas que entran como, iba a decir como trompada, que se hacen de rutina en nuestros hospitales, piperotazo banco, las coberturas para anaerobios destruyen el microbioma y que es lo que nos permite la inmunidad. Barremos los anaerobios que están en el tracto digestivo. Son verdaderas bombas biológicas. ¿Mm? Y en cuanto a los antivirales y el tratamiento adyuvante. Los antivirales, el que tenemos para influenza es oseltamivir, que tiene que empezar rápidamente. No está a la venta en las farmacias, pero los pacientes con factores de riesgo inmediatamente se benefician con un tratamiento rápido. Y en el SARS-CoV-2 hay que seguir las vías actuales. No hay un antiviral realmente que funcione muy bien, pero sí el Remdesivir, que espero o lo deben haber usado según las guías, pero no ha tenido, son casos muy puntuales. ¿Eh? Y sí el uso de corticoides. Doctor, En el SARS-CoV-2, sí, señor. lo voy a interrumpir, le pido disculpas. Ahí hay un colega que pregunta si ampisulbactam es lo mismo que amoxiclavulánico porque es difícil de conseguir ampisulbactam. Pero es como para hacer una suerte de streaming Sí, es y lo que usted mismo que... descanse, y que usted descanse también. no me serviste agua. La tengo acá, aquí la tengo, después le voy a mostrar, pero la tenía acá. Bueno, ¿Usted toma eh, agua? es lo mismo, ampicilina, sulbactam es lo mismo. Es lo mismo que amoxiclavulánico. ¿Eh? Entonces está. Pero pueden usar ceftriaxona. Yo uso bastante ceftriaxona, sobre todo en los viejitos, porque no se elimina por riñón, no es nefrotóxico y funciona bien. Se hace cada 12 horas, es bastante manejable. ¿M? Pero sí tenemos que evitar el uso antianaeróbicos. Y los esteroides, sí está indicado en el COVID, que hay beneficio establecido. En la neumonía bacteriana grave y con shock, la hidrocortisona a dosis fisiológica y los corticoides siempre nos, nos trae discusiones, ¿no? Y no está contraindicado en gripe por el riesgo de mayor daño y riesgo de aspergilosis. Acá hay estudios de evidencia de corticoides, ensayos recientes. Hay un estudio del 2023 que se llama CAPE-COT, que es hidrocortisona versus placebo, donde la hidrocortisona tuvo un efecto positivo, disminuyendo 6,2% la mortalidad a los 28 días, la menor intubación e inmunosupresores. Hay otro que se llama Escape 2022, que usa la metilprednisolona y no tuvo resultados negativos.
y el Remacap del 2025, hidrocortisona 7 días y el posible daño. Metaanálisis recientes hablan de certeza moderada, probablemente los corticoides pueden impactar en la mortalidad, y alta reducen la necesidad de ventilación. ¿Quién se beneficia con corticoides? Los que tienen una inflamación importante. eh, Julio Ramírez, que es un argentino, que es un referente mundial de neumonía, es el que ha estudiado todas estas cosas de la inflamación, la inflamación prolongada de los pacientes. Y los pacientes que tienen más de 204 miligramos por litro de PCR inicial, una inflamación marcada, tendrían un beneficio. Es lo mismo que cuando en las meningitis, cuando tenemos muchos neutrófilos, el corticoide al disminuir la inflamación, disminuiría el daño. Está contraindicado en la gripe y los efectos adversos son la hiperglucemia y el riesgo de intolerancias, infecciones secundarias. Entonces, la recomendación práctica podría ser de que se consideran en pacientes que tienen inflamación marcada. ¿Y qué hacemos con los antibióticos? ¿Cuándo los sacamos? Y cuando detectamos que es una neumonía aguda de la comunidad viral y tenemos un virus identificado por PCR, hay que sacarle los antibióticos. Cuando no hay evidencia de coinfección bacteriana, cuando el paciente esté estable y tiene una procalcitonina baja, hay que discontinuar los antibióticos. El tratamiento estándar, mínimo de 5 días. Cuando está afebril y estable por 48 horas, el paciente ya debería estar sin antibióticos. Y promover la rotación a vía oral cuando haya estabilidad clínica. Aunque esté internado el paciente, el antibiótico oral tiene menos riesgo de flebitis, de tiempo de enfermería y de eventos adversos y complicaciones. Y por supuesto, el escudo cardiovascular o la prevención. La vacunación antineumocóxica. En este momento tenemos la vacuna, la Prevenar 20, que funciona con una sola dosis. Antes teníamos esquemas secuenciales. Y vacunación para los virus respiratorios. Gripe, que es imperativo en este momento, COVID-19 y en poblaciones de alto riesgo la vacuna para virus respiratorio sincicial, que ha tenido ya impacto porque es la vacuna que se ha usado en las embarazadas para disminuir la bronquiolitis. Eh, Se producen los anticuerpos en la mama que se lo pasa al chiquito, entonces hay menos colapso de las unidades de cuidado intensivos pediatra por disminución de el virus respiratorio sincicial. Entonces, esto es prevención primaria de la neumonía de la comunidad y previene de manera secundaria los eventos cardiovasculares. Debería o debe priorizarse en todos los individuos con enfermedades cardiovasculares, inmunocomprometidos, que requieran vacunación. Este caso clínico tenía un curve de 2, fue a una sala general, es una neumonía por virus respiratorio sincicial, que como tenía procalcitonina alta, eh, probablemente se interpretó que había una contaminación o una coinfección bacteriana probable, ceftriaxona, acitromicina, eh, las pruebas moleculares fueron negativas, se fue con amoxicilina clavulánica y las pruebas integrales y la estratificación del riesgo y en una terapia precisa y efectiva. Espera que me falta la última, que venía muy rápido, Acá, porque... Para. no, una preguntita. No quiero contestar preguntas. Listo. ¿Cómo reducimos la mortalidad y el impacto de la neumonía?
identificándola tempranamente, adecuando el uso de antibióticos que sean Doctor, comparta la profilácticos. pantalla. No comparto nada. Se cortó. Bueno, no importa. Contesto las preguntas entonces. Yo les agradezco el tiempo. No, 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 no. Decía otra, dice que la claritro también podía considerarse entre los maclóridos cuando usted habló de la citro y recién justo cuando terminaba el caso decía que le quitaban la citro y seguía con ampicilbactam. ¿La citro por una toma diaria, por alguna cosa en particular o por...? La citromicina es más cómoda de dar, es mejor tolerada, pero siempre es de acuerdo a la disponibilidad. Cualquier macrólido funciona, tanto acitro como claritro. Tengan en cuenta de que a un paciente que nosotros lo mandamos a la casa y le damos antibiótico y lo tienen que pagar, le aumentamos el precio, el costo, ¿eh? Tengan en cuenta eso, no son gratis. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, doctor? No, no, estaba viendo, no, no quería interrumpirlo porque El puedo doctor pensar. Dain, para que esto está bueno. Sí, Puedo ver el chat acá. sí, El doctor Dain, un maestro, el doctor Dain, que la citro no tenía penetración tisular. No, celular. sí entra, porque actúa a nivel del ARN, sí, es el tratamiento que se recomienda para neumonía. Acitro, de hecho, salió para eso y por larga vida media. Eh, y la Claritro también. De todos modos, tengan en cuenta esto, o sea, uno tiene que usar el antibiótico, ¿no? ¿Qué más? Con ampicilina sulbactam, la quinolona una vez al día es un tratamiento cómodo y funciona con riesgo de resistencia. Y es la que muchas veces tenemos en el cajón o en nuestras muestras, pero tengamos en cuenta que no se la podemos dar a una rinitis, a un refrito, a un dolorcito de garganta. Son antibióticos que tienen que ser cuidados. Ahí el doctor Serrano levantó la mano. El doctor Serrano pertenece al Colegio de Médicos y a la Comisión de Formación Médica de Posgrado. No sé si quiere habilitarle el teléfono, Guido, el audio, digo. Sí, doctor, ahora me fijo. Ahora un segundito. Permitir. Excelente la Buenas noches, doctor. exposición, Puede doctor hablar, Riera. doctor Serrano. Doctor Hola, Serrano. ¿me escucha? Sí, perfecto, Ah, doctor. bueno, ¿cómo le va, doctor? Un gustazo. Un gusto. Eh, una pregunta, soy médico Sí, rural. sí, En la ruralidad, cuando nosotros nos toca tratar neumonías, obviamente las que tienen CUP 65 bajo, que son las que podemos manejar ambulatoriamente, siempre cortamos clavo con el de atrás, porque, claro, son patologías que tienen una mortalidad elevada. Entonces, eh, y clínicamente es muy difícil diagnosticar si es viral o bacteriana. Incluso la radiología en los primeros tiempos no tienen mucha relevancia, porque, qué sé yo, las primeras 24, 48 horas tiene poco cambios radiológicos. Entonces, prácticamente todos se comen antibióticos. Y es muy difícil diferenciarlo. Eh, es como para hacer un comentario, porque en sentido de honor a la verdad, nos cuesta con pocos recursos. Por supuesto que no tenemos procalcitonina, no tenemos laboratorio a las 24 horas, incluso una procalcitonina la mandan a Santa Fe, que demoran 3 días como muy rápido. Así que en realidad, más que nada es como para hacer catarsis, ¿no? Porque cuando uno tiene métodos tecnológicos y laboratorios, generalmente tiene mejor respuesta, pero a veces en estos casos se nos hace difícil y en realidad eh, los especialistas están bastante alejados. doctor. Y ¿En dónde está usted? ¿En qué lugar vive? Santo Domingo, un Santo Domingo. pueblito. ¿Cuántos habitantes tiene Santo Domingo?
1800. Claro, doctor, yo lo admiro porque esa es la realidad. Lo que pasa, o sea, esa es la realidad, o sea, donde el ojo clínico y el diagnóstico clínico manda y usted va a saber y va a saber cuál es el paciente, porque lo conoce, porque lo ha vivido y lo tiene en contacto, cuándo el paciente se tiene que ir. Pero sí, el paciente en ese caso seguramente va a ir con antibiótico y no está mal y no es criticable. Eh, Cuando uno tiene toda la complejidad, tiene que ser selectivo y adecuar los tratamientos y ser más, aparte de la cantidad de pacientes que debe tener. Pero hay una herramienta que sí no se puede desperdiciar, que es la vacunación. Porque la vacunación es cuando la persona está sana y que, como hablábamos al principio, eh, todos estos agentes etiológicos, como el neumococo y el virus de la gripe y el COVID, tienen vacuna en este momento, o sea que no podemos esquivar a eso. Y sí es cierto, usted tiene pacientes que están muy graves y tiene que tratarlo con antibióticos, tienen que pasar la noche. Yo hablé desde un hospital con una complejidad donde trabajo yo, donde tengo la procalcitonina, donde la guardia piden el citológico rápidamente. Usted va a tener un citológico en 2 o 3 días, entonces a su ojo clínico no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Sí, sí, pero también tenemos la espada de Damocles de la resistencia bacteriana, ¿no? Que Sí, uno no quiere ser cómplice de eso, pero en estas situaciones a veces se impone meter antibiótico. sí, sí, así es. Pero bueno, el neumococo no tiene tanta resistencia en adultos, o sea que puede usar ampicilina sulbactam. Y lo que decía recién yo del costo, es importante, la citromicina o la claritromicina no la regalan, Sí, sí. son caras. Doctor, ahí hay un doctor que dice, ¿considera la radiografía de tórax control debe ser afirmativa la respuesta a los cuántos días se aconseja? Si la, Eh, la radiografía de tórax, uno tiene, de nuevo, es el examen clínico. La radiografía es lo último que se resuelve, puede resolverse hasta los 30 días, nosotros podemos tener infiltrados pulmonares. Creo que lo que manda es la respuesta clínica y a los 7 días uno podría considerar si el paciente anda bien, hacer una radiografía de tórax a la semana para ver cómo va su infiltrado. Pero si el paciente anda mal, si el paciente progresa, uno tiene que ver si es infiltrado, se hizo bilateral, si hizo un derrame o si hizo un absceso. La radiografía inmediata es para ver complicaciones fundamentalmente, no mejoría. Perfecto, ahí hay dos preguntas más, no sé si usted la puede ver. Una es de Luis Aredes, que más o menos usted en la disertación lo manifestó. Dice, el paciente ambulatorio en el consultorio, 65 años, diabético, hipertenso, patología renal estable hemodinámicamente, ¿qué manejo en base a su experiencia nos sugiere? ¿Tratamiento antibiótico, hisopado, radiografía? Bueno, ese paciente, como decíamos recién, tiene la edad y tiene efectos amplificadores. A ese paciente lo más conveniente es manejarlo hospitalizado, ¿eh? Y hacer todos los gestos diagnósticos que tengamos en ese momento. Hemocultivo, que está en todos lados. Si pudiera hacer un esputo, que si tengo el bacteriólogo, el hemocultivo, lo puedo dejar, porque es como sembrar la sangre y esperar 48 horas. Y si tuviera muy hisopado para ver si tiene. Pero hay que hacer todos los gestos diagnósticos para darle el mejor tratamiento. Porque fíjense si este paciente tiene una gripe y no le ponemos el cetamivir. Puede evolucionar bien, pero y a lo mejor con el cetamivir también no anda tan bien porque es una droga que por ahí es controvertida, pero le estamos quitando la posibilidad de un tratamiento, ¿no? Muy bien, y una última pregunta es, en zonas endémicas de dengue, este año en particular estamos viendo casos en otoño-invierno. ¿Podemos
considerarlo como factor de riesgo en paciente con comorbilidades previas a paraneumonía, dice. No, el dengue no es factor de riesgo para neumonía. O sea, puede pero no, pero sí que pueden ser causas de fiebre y exige que hagamos el diagnóstico diferencial. Habitualmente el dengue es, bueno, yo no les puedo enseñar a ustedes dengue porque Santa Fe tiene mucho dengue, pero una patología febril aguda con síntomas musculares. Y si tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, vamos a tener leucopenia, que no, si bien puede darse una neumonía grave, la neumonía va a dar leucocitosis, va a dar las plaquetas bajas y vamos a tener, si tuviéramos dudas, una radiografía normal. Eh, pero se exige el diagnóstico diferencial. Yo tuve la oportunidad de la época del COVID, cuando empezaron la clausura, estábamos viendo dengue y no era ninguno COVID, y sopábamos, veíamos, y era todo dengue. Entonces se superpone porque el dengue viene siempre en Argentina. Fíjense que en marzo, abril y ahora tenemos, o en febrero. Bueno, doctor, me gustaría que cierre este webinario. Ya, yo en parte retomo sus palabras. Prevenir es intentar evitar que algo suceda. Así que me gustó mucho la parte de la vacunación de adultos, ¿no? Que no es menor, no es poca cosa. Así que lo dejaría que usted cierre el webinario, doctor. Yo creo que es importante, todas estas cosas que hablamos para disminuir la neumonía, es importante lograr lo que es calidad de vida. Y dentro de la calidad de vida están las vacunas, está comer sanamente, hacer ejercicio. Para esta población cada vez más añosa en la que estamos entrando, o la que está entrando usted, doctor Rico, hay que hacer ejercicio, vacunarse, comer bien y es una de las formas de prevenir la neumonía. Y si se presenta el cuadro febril, agudo, estar preparado, pensarlo y diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. Bueno, excelente, le voy a decir como cuando éramos jóvenes, cabezón, que usted me dijo que le dicen cabezón, así que le mando un fuerte abrazo, doc. Esto es el futuro del bienestar. El futuro del bienestar, muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Doctor, no Después se quedamos ría. por privado. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. De esta manera damos por finalizado el webinario de hoy. Muchas gracias a todos y hasta pronto.